Buenos días, saludos a todos. Damos inicio en el día de hoy a nuestra primera microclase para introducirnos ya en el tema de la comprensión lectora. Y antes de eso, quisiéramos mirar qué es lo que significa comprender. ¿Qué queremos decir detrás de esta palabra? Pues pudiéramos empezar diciendo que cuando comprendemos algo tenemos un entendimiento profundo, adecuado, pertinente, es decir, justo de ese mensaje, de ese tema, de esa comunicación. Si quisiéramos mirar un poco las ideas, las acepciones que están en torno a la palabra comprensión, o mejor dicho, al verbo, a la acción de comprender, pudiéramos, por ejemplo, mirarlas en lo que nos dice el diccionario, ¿no? Pudiéramos ver, por ejemplo, compartimos aquí la pantalla, el significado de comprender. Dice así, integrando lo que dice tanto la Real Academia Española en su diccionario como eh, los diccionarios en otras lenguas, por ejemplo el Oxford. ¿Okay? Dice que comprender es un verbo que significa abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo. Por eso se dice que comprender también es situar un determinado mensaje en redes comunicativas, en conocimientos que amplíen o den el contexto que permitan entender a fondo, o sea, comprender, como abrazar intelectualmente o experiencialmente un concepto, una idea, un mensaje. Significa también contener, incluir en sí algo, ¿no? Se puede comprender, digamos, cuando hablamos de estudiantes, esto comprende los varones y las mujeres del curso. Y por último, pero no menos importante, entender, alcanzar o penetrar algo. Quizás esa sea una de las acepciones que más están cercanas al sentido del curso, a los objetivos que queremos lograr. Cuando comprendemos algo, lo entendemos, lo alcanzamos, penetramos en el mismo. Pero por otro lado, también logramos abrazarlo, logramos como contener y apropiarnos de su mensaje. Este es entonces el significado, o mejor dicho, los sentidos posibles del verbo comprender. Rodear por todas partes algo, contener o incluir en sí algo, y por último, entender, alcanzar, penetrar algo, o sea, ir hasta el fondo de dicho mensaje. Por otro lado, quisiéramos darles algunas pistas sobre cómo podemos realizar esa comprensión, ese entendimiento profundo, penetrante y justo de un mensaje. Pues bueno, podríamos señalar que todo acto de comprensión, sea un texto oral o escrito o de una situación o fenómeno en la vida diaria, se puede realizar desde tres perspectivas que vamos también a compartirlas con ustedes. Un mensaje o texto puede comprenderse primero desde el autor o emisor del mismo, desde la intención de quien ha producido el mensaje. Vamos a representarlo aquí con esta diapositiva que hemos hecho en Canva. Vamos a ponerla un poquito más amplia. Creo que ahí nos puede servir. Digamos, hay entonces tres tipos de comprensión.
Esto basado en un autor italiano muy importante, fallecido hace pocos años, que se llamó Umberto Eco. Era un especialista en comunicación, en filosofía de la comunicación, en la ciencia del uso de los signos, que es la semiótica. Digamos que, para usar una palabra un poco particular, era un comunicólogo. ¿Ok? Y Umberto Eco eh, decía que había tres formas de comprender un texto o mensaje: desde el autor, desde el mensaje mismo y desde el lector. ¿Cómo así desde el autor? Bueno, hay que preguntarse cuál ha sido la intención del autor al emitir este mensaje, al enunciar determinadas palabras, al escribir determinado texto. ¿Qué intentó transmitirme el autor? Y, por ejemplo, en el caso de los textos literarios, que son los que vamos a ver en esta primera parte de este curso, los que están pues, a mi cargo, habría, por ejemplo, que acudir a entrevistas o a declaraciones que nos permitan conocer el pensamiento del autor, a su biografía para saber cuál es su sistema de creencias, cuál ha sido su vida, de modo de tener más referencias para comprender lo que él quiere decir al conocer mejor cómo ve el mundo, cómo piensa, cómo siente. Luego, en la misma escritura hay elementos que nos permiten ver la postura del autor en ese texto, en esa lectura, en esa conversación. Por ejemplo, los adjetivos calificativos. No es lo mismo decir que algo es grandioso, que algo es grande, que algo es pequeño o pequeñito. Cada uno de estos adjetivos da a entender una postura. Por ejemplo, si yo digo que algo es grandioso, probablemente, además de admirar el gran tamaño que tiene, aprecio su calidad, lo valoro, lo considero algo admirable, algo muy positivo. En cambio, si digo que algo es pequeñito, y el tono de la voz, de la enunciación también es una pista de la postura del autor, pero la palabra pequeñito dice que además de pequeño, probablemente yo lo considero de poca importancia. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en los adjetivos que usamos, se revela la posición del emisor, del autor del mensaje sobre eso que está hablando. Esto en latín se conoce como la intentio autoris, la intención del autor. Pero también puedo entender un texto leyéndolo solo en sí mismo, remitiéndome a cómo está escrito, a cuáles son eh, las partes, la forma que tiene el texto, cuál es su estructura, y al léxico, las palabras que lo constituyen. O sea, me fijo solamente en eh, lo objetivo del texto. Como dice un importante cantante español, Miguel Bosé, lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que hay. Esa es la intención de la obra, la intentio opera. Por otro lado, más allá de esta segunda intención, que es el ir a ver en la escritura y escritura de la obra una determinada significación, tenemos la intención del lector. Aquí influye lo que nosotros, desde nuestros acentos personales, logramos entender de una obra. Entonces, por ejemplo, yo como varón casado, panameño, adulto, profesor universitario, etcétera, desde esta realidad entiendo determinado mensaje de X o Y forma. O sea, básicamente es como la entiendo yo. Esta intención puede coincidir sea con la obra, con la intención de la obra, sea con la intención del autor. Puede haber coincidencia o por lo menos convergencia. Pero lo que sí es cierto es que cada lector le da unos matices de interpretación al mensaje según su propia condición personal, social o ideológica. Quedémonos entonces con la idea de que un texto siempre puede ser entendido desde el autor
desde la obra misma y desde el lector. Como decían los expertos en latín, en todo texto están tres intenciones: la intentio autoris, autor; la intentio opera, obra; y la intentio lectoris, lector. Esto creo que nos abre por lo menos a un aprendizaje fundamental, que no hay una manera única de entender un texto. Puede haber quizás una manera correcta u oficial de entender un texto. Generalmente este está basado en lo que el texto en sí quiere decir, pero hay que tomar en cuenta también cuáles son las posibles intenciones del autor, que, como repito, pueden oír cotejarse con entrevistas o con acceso a su biografía personal, y también a lo que nosotros como lectores entendemos, basado también en nuestros propios factores biográficos, de creencia, de estudio, de clase social, de sexo incluso, porque no entiende igual el mundo un hombre que una mujer. Estos factores personales también influyen a la hora de comprender los mensajes, y particularmente las obras literarias. Digámonos entonces que uno de los aprendizajes que podemos concluir es que, no habiendo una sola intención sobre un texto, debemos estar siempre abiertos, a posibles interpretaciones del mismo, que generalmente están basadas en estas tres direcciones: lo que entendió o quiso decir el autor, lo que la obra en sí quiere decir, y lo que uno como lector entiende. Con esto creo que podemos cerrar nuestra primera microclase sobre qué consiste la comprensión, abarcar, eh, entender profundamente y a fondo un texto, y recordar que hay siempre tres intenciones posibles en toda comunicación, tres formas de entenderlo: desde el autor, desde la obra o mensaje, y desde el lector. Entonces, los invito a repasar estas notas, mirar el esquema y realizar con entusiasmo la primera actividad propuesta. Saludos.